es importante. El corredor minero del sur está bloqueado desde hace más de 2 semanas. Los comuneros de las comunidades campesinas de la provincia cusqueña de Chumbivilcas han asumido esta medida de fuerza, pero las consecuencias podrían ser gravísimas, sobre todo para la economía. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué opinan al respecto desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía? Estamos ya en comunicación con Raúl Jacob. Él está con nosotros para conversar al respecto. Buenos días, bienvenido a RPP. ¿Cómo están? Buenos días, Jaime y Noemí. Un ¿Cómo le gusto va? en saludarles. ¿Cómo le va, Raúl? ¿Qué tal? Gracias a usted por acompañarnos. En principio, su opinión con respecto a la decisión que ha anunciado MMG sobre la paralización, aunque eso no queda tan claro, ¿no? Si es que se va del país, solamente es una paralización, será eventual mientras duren las protestas, pero en sí, ¿qué opinión le merece esta situación? Bueno, en realidad es un hecho muy preocupante que se agrega, digamos, a una secuencia de hechos lamentables, la verdad, en referencia a la actividad minera. En este caso en particular es la sexta mina de cobre del mundo que está siendo afectada, ¿no? Y eso yo creo que es un elemento importante, porque además, al igual que en el caso de una de las compañías que fue afectada en Ayacucho, estas son compañías que tienen acciones en mercados financieros internacionales, que en el mundo estas noticias llaman a una reflexión a los inversionistas privados que están considerando el Perú, un país que tiene una gran potencialidad minera, a reflexión y a ver qué van a hacer con las inversiones que tienen programadas, ¿no? Entonces, eso es, digamos, en cuanto al entorno internacional y específicamente en las regiones de Apurímac y Cusco, donde esta compañía opera y en la cual, por ejemplo, en lo que va del año presente, han tenido compras locales de 370 millones de soles. Estas son empresas que poco a poco van ingresando a la economía de la región y tratan de integrar a proveedores locales. Y como comento, 370 millones de soles de compras locales en lo que va del año es lo que está en riesgo. Y bueno, si miramos a los 8.000 trabajadores que están relacionados directamente con la operación minera, bueno, más o menos la mitad corresponden a familias, trabajadores que tienen familias y viven en Apurímac y Cusco. Entonces estamos hablando desde el punto de vista de impacto económico, para enfocarnos en este momento en eso, de algo muy, muy importante para ambas regiones, ¿no? Además de eso, agreguemos el hecho de la contribución en regalías mineras que ha tenido este proyecto a lo largo de los 5 años que tiene de operación, ¿no? Que son montos también muy importantes de dinero, y a eso se agrega que ya habiendo terminado una primera etapa de su contrato y de su desarrollo, la compañía va a empezar, digamos, a dar un mayor aporte económico a la región de Apurímac, en este caso, o debería empezar, porque vamos a ver en qué termina esta situación, ¿no? Ahora, quería justamente sí, por favor. buscar, digamos, no necesariamente responsables, pero ¿cómo hacemos para revertir, si es posible, una situación que puede generar un impacto enorme en la economía nacional? Porque, a ver, haciendo memoria, justo por eso pedí a los diarios, porque había un recorte aquí, y es que Guido Bellido, cuando era premier, ¿no?, aseguró que resolvería el conflicto en no más de 60 días. Y esto aparentemente fue, no sé si decir caldo de cultivo, pero por lo menos escaló el conflicto que tenía, digamos, determinadas demandas. Y yo no sé si por ahí viene un poco la responsabilidad. Es decir, el gobierno, el Estado, ¿dónde está? ¿En qué momento pueda? Hasta el ministro de Energía y Minas se lamenta de la situación, pero él, más que lamentarse, debería estar un poco más activo, propositivo, o esto ya es irreversible, señor Jacob. Explíquenos la situación.
Sí, bueno, evidentemente hay un bloqueo que impide que ingresen materiales y que además la fuerza laboral también se ve afectada. Yo ayer conversaba con algunos de los ejecutivos de la compañía y me decían bueno, que tienen un problema muy concreto, que es que incluso las movilidades que usan para trasladar al personal están en riesgo y por lo tanto la decisión de detener las operaciones, que es una decisión durísima. Una compañía minera, nosotros en nuestro ADN está el seguir produciendo constantemente, no llegar a este tipo de situaciones. Pero yendo al punto, quisiera mencionar, para dar una idea a la audiencia, está ocurriendo a 200 kilómetros de la mina, en una localidad que está a 200 kilómetros de la mina. Es como si, digamos, el ingreso de alimentos a una ciudad ocurriera porque se viera frustrado porque hay un bloqueo a 200 kilómetros de distancia. Es un absurdo. Ahí no tenemos un conflicto social relacionado con la operación minera, pero sí puede haber una inquietud de la población, y a quien le toca actuar en este caso es al Estado. Y yo he visto con sorpresa, con toda franqueza, el comunicado que ha dado el Ministerio de Energía y Minas, en el cual prácticamente deja de lado su función como autoridad y como ente rector de la minería, y en vez de ocuparse en una solución al problema, muestra una preocupación, lo cual es francamente algo pues que genera mucho desconcierto. O sea, el sector privado en general lo que espera es que el Estado actúe, el Estado de Derecho se mantenga, ¿no? Hay aquí, y para esto la autoridad debe estar presente, obviamente. Hay aquí varias cosas, ¿no? A ver, primero, el nuevo estudio de impacto ambiental, ¿en qué quedó? Porque además, este problema no es de hoy. Este problema data de, grosso modo, 2016. La empresa ha tenido 400 días de bloqueo, ¿no? Entonces, también habla el ex ministro de Energía y Minas, Luis Inchaustegui, reconoce, por ejemplo, en La República que en septiembre del año pasado, aun cuando el corredor estuviera asfaltado, porque el problema es el corredor minero, sería muy difícil que los ciudadanos de la zona puedan vivir con 300 camiones al día pasando por el lado de sus casas. ¿Cómo hacemos con eso? Que también es parte del problema, buena parte del problema. Claro, porque ¿no? inicialmente había otra propuesta, ¿no? Que era el mineroducto. Claro. Pero en 2016, como hace referencia Jaime, se cambia y se decide habilitar estas vías comunales, cambiarlas a vías nacionales, y por aquí justamente pasan los vehículos. Señor Jacob, ¿usted alguna vez ha tenido la oportunidad de pasar por el corredor minero del sur? No recientemente. Yo entiendo el problema y entiendo la preocupación de la población, y creo que también desde el 2016 el Estado peruano no está dando una solución concreta a este tema. O sea, es el Estado que ha ido aprobando una serie de cosas. Inicialmente la compañía proponía hacer un mineroducto y más bien se cuestionaba el mineroducto. Luego se produce una separación del accionariado de la empresa. Claro. Y la venta de Extrata a MMG. MMG abandonó el proyecto del mineroducto, pues. Ese es el problema. Lo dejó de lado porque ya no correspondía. El proyecto inicial era de un consorcio de empresas que se llama Glencore Extrata, y ellos vendieron la propiedad a MMG. Entonces el proyecto de mineroducto terminaba en una operación que es la de Tintaya, donde iba a hacerse el embarque del concentrado y demás, utilizando la vía férrea que está en Pillones. Esto no ocurrió porque se produjo la venta del proyecto a MMG. Entonces MMG replanteó la situación, planteando más bien el transporte en vehículos,
de este material. Ahí ¿no? viene el problema, creo, para la gente, pues. Exactamente. Los Bueno, el camiones. Eso es lo problema que se sucede, origina, ¿no? pero también Sí. la respuesta no ha sido una respuesta adecuada, porque en vez de buscar una solución y un buen acuerdo, porque acá lo que necesitamos es un acuerdo, ¿no? Para poder mantener una situación transitoria que puede ser de incomodidad y solucionarla, ¿no? Y quisiera hacer algunos comentarios. Por ejemplo, los camiones que pueden ir transitando en la vía, pueden ser camiones que estén, y deben ser camiones en este momento, que estén aislados, que el material simplemente no salga. Pero eso del lo debió camión. proponer la empresa. Bueno, es posiblemente lo que ya se está haciendo. Entonces, además Parece de que no, eso, porque ahí viene el problema justamente del reclamo de la gente. Pues dice, no podemos vivir con 300 camiones al día. yo creo que eso habría que también revisarlo, Claro. ¿no? O sea, hay Claro. Claro, formas pero de de repente una manejar. conversación en conjunto también, porque si bien es cierto, se podría terminar el conflicto en Chumbivilcas, pero una semana o en meses se va a reactivar otro y así sucesivamente en todo el corredor minero del sur. Son problemas y conflictos sociales que son constantes, que no cesan y siempre están latentes en el corredor minero del sur. ¿Qué deberíamos hacer en todo caso o Yo, qué por debería eso, hacer el Estado? a ¿Retomar ver, el proyecto del mineroducto? yo creo como solución final habría que pensar cuál puede ser una solución de largo plazo a este tema, ¿no? Se habló en algún momento de un ferrocarril, por ejemplo. No es una mala idea, pero hay que desarrollar, ¿no? Tendría además una serie de beneficios eventuales para la población de la zona y creo que eso también le daría un valor agregado a esta solución, ¿no? Por lo pronto, yo creo que hay maneras de manejar una situación como esta, en la cual tengamos, por ejemplo, el tráfico de los camiones en horas en las cuales no hay una molestia, en convoyes, o sea, hay varias alternativas. En realidad, si uno lo piensa y tomando el Hay dato de salidas, ustedes, pues, ¿no? Buscar salidas. El problema yo creo también empieza cuando pasa de la administración, ¿no? De Strata a MMG, ¿no? Se desentienden de muchas cosas. Strata tenía, creo, otro nivel de, ¿no? Y más apertura, ¿no? Los de MMG parece que cerrar, bueno, el mineducto lo cancelaron. No es mala idea. Creo que podríamos concluir, por lo menos para dar propuestas, tanto retomar lo del mineroducto como retomar lo del ferrocarril. Lo del ferrocarril también es una muy buena idea. Señor Jacob, muchas gracias. Ha sido un gusto son conversar con usted. alternativas, ¿no? Claro, Son pero alternativas. tenemos que Son encontrar salidas. alternativas que hay que evaluarlas y ver que estén en arreglo a lo que es la inversión y el acuerdo original del Estado peruano con las compañías. Y las comunidades, ¿no? La tranquilidad de la gente también, De porque acuerdo. dicen, Sin oye, duda, la no solución a puedo este problema vivir, pues pasa todos los también. camiones me pasan, ¿no? Todos los días. Por lo menos ese problema específico, La solución al el... problema sin duda pasa por la participación de Y- la población, porque es la que está Exacto, justamente exacto. con una preocupación, pero a la vez debe de evitarse la violencia, y un bloqueo de una Sí, carretera no, es de es arranque que una situación violenta. siempre hemos dicho que la Constitución ampara el libre tránsito. Entonces, el bloqueo, claro, es una medida extrema. Dicen, es que si no, no nos escuchan. Bueno, pero ¿dónde está el Estado también, no? No hay bloqueo Exacto. pacífico, es No, bien sencillo. Sí, ¿qué solución le exactamente, damos? ¿no? Porque, Pero por del otro ejemplo, la lado comunidad también... de Jatuncoyana ya ha Ah, comenzado a construir chozas en medio del corredor minero. por En ejemplo, el camino. por Bueno, ejemplo. Sí. es que no se pueden, estas cosas no pueden dejarse que avancen. Las autoridades tienen formas de actuar sin Sí. sin entrar con una represión, sino tienen formas de actuar y deben usarlas. Ujú. Una de nuestras preocupaciones, que es lo que está llevando a la compañía justamente a tomar una decisión muy dura, es el hecho de que no se ve una actividad, una acción, una actividad del Estado para solucionar un problema. ¿Cuántas veces en los últimos años se ha hablado de este problema? ¿Cuántas veces? Yo recuerdo, y usted comentaba, Jaime, el 2016. Sí. Sí,
Y también recuerdo un estado de emergencia que se dio al comienzo del gobierno del presidente Vizcarra, en el cual solamente hubo, por decirlo así, un estado de emergencia de papel, en el sentido de que no se tomó ninguna medida para justamente controlar Exacto, es decir, está mal, de acuerdo a la Constitución, está mal que se bloquee carreteras. Puede ser hasta un delito. Pero ¿qué pasa con que las comunidades y la gente siente que no se les escucha? Sencillamente se les pasa por encima, literalmente. Imagínense que en la puerta de nuestras casas, la de Noemí, la suya y la mía, pasa cada rato los camiones, y a uno lo altera. Evidentemente termina pues alterado y termina haciendo cosas que no debe hacer, como agarrar, pararse en medio de la vía y decir no pasa ninguno más. Es así, ¿no? Entonces, el Estado ¿dónde está? ¿No? El Estado ¿dónde está? Ahí la solución sería buscar un entendimiento. Exacto. Porque a la vez ustedes, digamos, las personas de la zona, lógicamente pueden tener preocupaciones que son absolutamente válidas, pero está justamente en formar un acuerdo, arreglar esto, pero un acuerdo que sea, como se dice, que tenga consecuencias para todos, ¿no? No que positivas, la compañía, ¿no?, se compromete a una cosa y luego vuelve a enfrentar una misma situación. Yo creo que es ahí donde se está fallando. No se está tomando decisiones que resulten siendo de cumplimiento para todas las partes. Muy bien, Raúl Jacob es presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía con nosotros. Muchas gracias, señor Jacob, que tenga usted muy buenos días. 25 minutos y dan las 8 de la mañana. Vamos a escuchar los titulares de la media hora y seguimos con más.